Hablemos de un viejo conocido, el misil Tomahawk. Los misiles Tomahawk son misiles de crucero de largo alcance, subsónicos y altamente precisos desarrollados por Estados Unidos. Son utilizados principalmente por la Armada de los Estados Unidos y la Royal Navy británica y han sido empleados en múltiples conflictos desde su introducción en la década de 1980. Tiene características que lo hacen único. Es un misil crucero, es subsónico y es autoguiado, uno de los primeros autoguiados que empezaron a circular. El fabricante es Raytheon y originalmente fue General Dynamics. Lo que lo hace poderoso es el alcance que estos tienen. La versión naval, llamado TELAM, hasta 1.600 kilómetros de alcance, dependiendo de cuál variante del misil estemos hablando. Y la versión terrestre, la Block 4, alrededor de 1.700 kilómetros, a una velocidad de 880 kilómetros por hora, lo que lo hace en Mach 0,74. La propulsión es de turbofan, es de la Williams F-107, más un cohete de combustible sólido para el lanzamiento, ¿no? La guía es inercial. Además, tiene un GPS y usa también para corrección de terreno el sistema Tercom DSMAC. El punto clave es la ojiva, ¿no? La carga explosiva que tiene. Bueno, lleva 450 kilos de alto explosivo convencional. Y también hay una versión retirada, que es la W80, que tenía de 5 a 150 kilotones, que era la versión nuclear, que por presión internacional se tuvo que sacar del mercado. Hay algunas variantes que son las principales, que es el Tomahawk Land Attack Missile o TELAM. Después tenés el TELAM-C, que es la versión con ojiva convencional. Y TELAM-D, que es la versión con submuniciones, clúster. O sea que puede tener varias municiones e ir detonando en distintos tiempos, a través de su carrera. O sea, el misil es lanzado y puede tener dos cargas, una libera al principio y la segunda en una segunda oportunidad, ¿no? Eso lo hace un misil bastante interesante. Después tenemos la Block 4, que es la TLAM-E, que tiene un mayor alcance y capacidad de retargeting en vuelo. O sea, puede recapitular su objetivo durante la trayectoria, ¿no? Lo que lo hace un arma bastante interesante. Después tenés el Tomahawk Anti-Ship Missile, que es una versión antibuque que fue retirada en los 90, y el Block 4 de 2021, con una mejor navegación, mayor alcance, con más de 1.900 kilómetros y una capacidad antibuque como llamada Marine Strict Tomahawk, que es lanzada desde submarinos y barcos. Por eso las plataformas de lanzamiento también son algo muy interesante porque pueden ser lanzados desde buques de guerra con lanzadores verticales o en destructores clase Harlack-Burke y en submarinos, por ejemplo los Ángeles, Virginia, ¿no? Son submarinos que tienen la capacidad de lanzar esto. Los submarinos pueden lanzarlo desde tubo de torpedos o BLS y estos misiles tienen un historial operativo bastante interesante. En la Guerra del Golfo en el 91 tuvo más de 290 lanzamientos. En Yugoslavia en el 99 fue de uso masivo contra los blancos serbios. En la guerra de Irak en 2003 más de 800 misiles fueron lanzados y en Siria en el 2017-2018 contra blancos del gobierno sirio y químicos. En los conflictos recientes fue usado en la guerra del Yemen y contra el ISIS incluso, ¿no? Este misil tiene varias ventajas. Uno es la alta precisión, ¿sí? El largo alcance, lo que hace que evita exponer a la aviación militar. La modularidad, que puede ser reprogramado en vuelo, digamos. Y a su vez tiene su desventaja, que una es el costo, ya que vale de 1 o 2 millones por unidad, 2 millones de dólares. Además es subsónico, lo que lo hace vulnerable a las defensas aéreas más vulnerable a las defensas aéreas que los misiles hipersónicos. Pueden ser interceptados, eso queremos decir. Actualmente lo usa Estados Unidos, la Armada de Marines, en futuras versiones también, el Reino Unido, que es el único exportador autorizado, y por supuesto podemos decir que el Tomahawk sigue siendo un pilar de la estrategia de ataque de precisión de Estados Unidos, aunque enfrenta competencia de nuevos misiles hipersónicos. Si te interesan estos temas
temas de educación, ciencia y tecnología, te invito a seguirme en mis redes sociales y además podés seguirme en mi revista digital, laredcientifica.com, donde vas a encontrar un sinnúmero de informes y de análisis que se hacen sobre temas vinculados a la educación, ciencia y tecnología. Te espero.